Economía, temas del tercer periodo. La economía es una ciencia que se ocupa de la manera en que se administran unos recursos que son escasos, con objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de una sociedad. Fueron los griegos los que bautizaron como economía a la actividad del hombre destinada a satisfacer sus necesidades. La palabra economía está compuesta por dos voces griegas, oikos, que traduce casa, y nomos, que traduce administración. El objeto de la economía. El objeto de la economía es la vida económica del hombre, la cual se define como el conjunto de esfuerzos que realizan los seres humanos con el objeto de satisfacer sus necesidades. La economía como ciencia emplea varios métodos para llegar al conocimiento verdadero de los fenómenos económicos. Los fenómenos económicos son aquellos hechos que el hombre realiza en su actividad económica para satisfacer sus necesidades. El método es el procedimiento o razonamiento que se sigue para descubrir la verdad y obtener leyes, principios y teorías con los cuales la economía explica la realidad económica. Los métodos que la economía emplea son el método inductivo, método deductivo, método dialéctico, método matemático, método estadístico, método histórico, método psicológico y método geográfico. Mapa conceptual de las nociones generales. De teoría económica. Es la rama de la economía que estudia los problemas económicos y su impacto en la sociedad, así como la conducta económica de la empresa y el consumidor en su carácter individual o colectivo, comprendiendo su clasificación. Se divide en microeconomía, que se refiere al estudio del hombre económico en particular, y en macroeconomía, que estudia los ingresos y egresos generados por entes económicos, generalmente de orden público. Comprendido a su economía, este estudia la riqueza con relación al derecho, manteniendo los valores del efecto que los bienes materiales causan en el hombre. Con relación a la ciencia social, que estudia la conducta económica dentro de su campo, que es la sociedad. Comprendiendo su enseñanza de la economía en formas: primera, como ciencia pura; segunda, a través del razonamiento y la experiencia; tercero, a través de conocimiento teórico práctico. Comprendiendo su método y leyes económicas. Son heurístico, didáctico, causal, análogo, inductivo, deductivo, histórico, matemático, psicológico, estadístico y econométrico. Las importaciones son el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero, las cuales son adquiridas por un país para distribuirlos en el interior de éste. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un estado con propósitos comerciales. Exportaciones. Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización junto con las importaciones. Son una de las herramientas imprescindibles de la contabilidad nacional. Una exportación es básicamente todo bien o servicio legítimo que el país productor o emisor envíe como mercancía a un tercero para su compra o utilización. Los aranceles es un concepto que tiene su origen en el árabe hispánico al-insal, que a su vez deriva del árabe clásico insal. Un arancel es el tributo que se aplica a todos los bienes que son objeto de importación. El uso más frecuente del término está vinculado al impuesto que afecta
aquellos bienes que son objeto de importación o exportación. Lo habitual es que el arancel se aplique sobre las importaciones para proteger a la industria local. Tipos de aranceles. Ad valorem representa un porcentaje fijo sobre el valor de un producto de acuerdo con el valor en la aduana, que puede ser de importación o exportación. Es similar a un impuesto proporcional, puesto que su valor no se modifica conforme a la base fiscal. Compuesto. El arancel compuesto neutraliza la desventaja de costos de los fabricantes nacionales que resulta de una protección arancelaria otorgada a los proveedores nacionales de las materias primas y la proporción del valorem del impuesto otorga protección a la industria de productos terminados. El específico. Este se impone en términos de cargos o cobros monetarios específicos por unidad física de producto y se aplica desde una perspectiva cuantitativa y regularmente a la importación. Mixto. Ambos aranceles, como el adorem y el específico, se aplican, es decir, se cobrará cierta cantidad por unidad, además de un porcentaje fijo por el valor de cada producto. Efectos del arancel. Un arancel impuesto a una mercancía generalmente eleva su precio. Esto ocasiona un menor consumo al esperado del producto importado y por lo tanto se reducen las importaciones. Esto favorece a la industria nacional, se crea un comercio estratégico y sobre todo una protección contra las prácticas deslegales del comercio exterior, que sin duda es lo primordial en el establecimiento de un arancel a un producto de importación. También es por ello que a la exportación la mayoría de las cuotas son exentas, puesto que lo que se busca es fomentar la exportación de productos nacionales y abarcar un mayor mercado internacional. La ciencia económica. La ciencia económica es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que poseen unos usos alternativos. La ciencia económica es algo valiosa, primero porque construye un cierto número de leyes económicas. En segundo lugar, debido a que ha desarrollado unos conceptos que hacen posible las clasificaciones de los hechos económicos y ayudan al análisis de la política económica, eliminando la vaguedades resultantes del uso ordinario. En tercer lugar, también pueden inculcar un juicio y una sabiduría práctica, al igual que los estudios literarios y otros estudios no científicos. Características de la ciencia económica. Estos son: es una ciencia social que estudia el comportamiento humano y las consecuencias que de dicho comportamiento se derivan para la sociedad. Estudia el comportamiento humano en relación a sus necesidades. Estudia la utilización de los recursos que son escasos. La escasez es relativa, ya que los recursos son limitados porque los deseos humanos son prácticamente ilimitados y crecientes. La escasez afecta tanto a las economías desarrolladas como a los países del tercer mundo, pues a pesar de que los recursos existentes son muchos, las necesidades siempre son mayores. Es función de la economía resolver cuál va a ser el mejor uso que se da a estos recursos. Estudia cómo se distribuye y qué uso se da a estos recursos. Esto da lugar al problema de la elección. Esencia de la economía. La esencia de la economía reside en la explicación del fenómeno del valor. Este corresponde a la sociología, la política o la ética. Políticamente o moralmente puede ser deseable que todos los hombres estén plenamente ocupados. Estos son juicios de valor
que se ocupa únicamente por las causas y repercusiones del sobreempleo o subempleo. Modelo de la gravedad. Una ecuación que determina el volumen de comercio entre dos países. En dicho modelo se multiplica el PIB del país I con el PIB del país J y se divide para la distancia entre los dos países, de tal forma que el valor del comercio entre dos países es proporcional al producto de los PIB de los dos países y disminuye con la distancia entre ambos.